Buen día, ¿por qué crees que es tan importante este electrolito? En los dos tipos, ¿no? ¿Cuántas veces quizás nos hemos podido topar en la práctica médica con pacientes con hipotonía muscular que siendo malos podríamos pensar en un Guillain-Barré, pero solamente estaba asociado a una hipocalemia? Entonces sí tiene una característica con lo que es la estabilidad de la membrana, la descarga de la membrana, el potencial de reposo, ¿sí? Pero es a nivel muscular, tanto en el músculo liso, el estriado, que va a tener una importancia en lo que es, como comentas, particularmente el tono muscular y la conducción del sistema cardiovascular, ¿sí? Entonces, el potasio, así como hemos visto la anterior vez, es el principal electrolito a nivel intracelular, con una función muy importante en la célula, el potencial de membrana, a nivel neuronal y a nivel muscular. Sí, normalmente no requiere un aporte, salvo en estos pacientes con patología crónica convulsa enfermos renales. Y su actividad y su función, su equilibrio, perdón, va a estar en relación a lo que es la función de la bomba de sodio-potasio ATPasa, que va a mantener una concentración sérica tanto intra como extracelular, y en las variaciones que vamos a tener va a ayudar a lo que es el mantenimiento de este principio de electroneutralidad, ¿sí? Entonces, todo lo que es su función está regulada por la aldosterona, ¿sí? Entonces, por el eje del sistema de renin-angiotensina-aldosterona, por los beta-adrenérgicos, ¿sí? Por la adrenalina también, de cierta forma. Entonces, cuando nosotros vemos alteraciones del potasio, normalmente tenemos que estudiar la probabilidad de las alteraciones de la función renal o de las características de la respuesta que va a dar a diferentes hormonas, ¿sí? Por ejemplo, lo que estamos hablando del sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, una forma indirecta, perdón, cuando hablamos de trastornos de potasio, también hablamos de trastornos de la función renal, ¿sí? Entonces, el potasio normalmente se va a perder por el tubo digestivo, por el sudor, por las pérdidas renales, ¿no? Entonces, el riñón es tan importante, ¿por qué? Porque va a ser también va a tener una capacidad de una autorregulación y la reabsorción del potasio que vamos a tener, ¿no? Entonces, los trastornos del potasio van a tener una gravedad que puede ir bastante variable, ¿sí? Entonces, es ese hecho de que nosotros tenemos que analizar bien el medio interno, la función renal, cuando estemos hablando de trastornos del potasio, ¿sí? Y como hemos hablado en anteriores clases, ¿no? Los antecedentes renales, la medicación, el uso de diurético, ¿sí? Y más en el examen físico, la análisis, las características de lo que es la evaluación clínica y lo que es el sistema cardiovascular, ¿no? Entonces, toda vez que veamos trastornos de la calemia, entonces ya tendremos que ver un electrocardiograma de 12 derivaciones para poder ver esta característica, ¿sí? Entonces, la homeostasis, el equilibrio del potasio, va a estar en relación con lo que es su ingesta y su eliminación. La concentración va a ser el resultado de lo que es esto, dónde se distribuye, cómo se va a eliminar y cuánto es la ingesta. Normalmente la distribución gran parte es a nivel del intracelular, y hemos dicho que esta relación del extracelular junto con el sodio va a tener una importancia en lo que es el potencial de membrana en reposo. La eliminación renal es la más importante, pero como vemos y hemos mencionado, también se va a hacer a través del tubo digestivo y además de la sudoración. Entonces, hay diferentes factores que regulan la homeostasis del potasio, ¿sí? Depende mucho del grado de eliminación, de la redistribución que puede tener, ¿no? Entonces, nosotros tenemos requerimientos basales que va desde 40 hasta los 50 milimoles, ¿sí? O miligramos por decilitro. Entonces, casi todos los alimentos tienen un contenido en potasio. Entonces, sus aportes, por eso es que mencionan que no requieren un aporte extra normalmente, ¿sí? Pero favorecen a la entrada del potasio a nivel de la célula, la insulina, la estimulación beta-adrenérgica, la aldosterona, la alcalosis metabólica.
favorecen la salida del potasio por una interacción con los hidrogeniones, la acidosis metabólica, la hiperosmolaridad, el síndrome de lisis tumoral, el trauma o la rhabdomiólisis, ¿sí? Y regulan la secreción distal a nivel renal, la ingesta, la concentración de potasio, el pH, la aldosterona. Entonces, lo que comentábamos en la anterior clase, ¿no? La alcalosis me va a perpetuar la hipocalemia y la acidosis me va a perpetuar la hipercalemia. Entonces, son dos parámetros que nosotros tenemos que entender. Es el electrolitos junto con el medio interno, ¿sí? Entonces, gran parte de lo que es la concentración del potasio va a estar a nivel del intracelular, casi el 98%, y un bajo porcentaje va a estar en el espacio extracelular. Entonces, esta relación es lo que nos va a determinar el potencial de membrana en reposo, ¿sí? Que va a ser fundamental en lo que es la transmisión neuromuscular y el resto de las funciones celulares. La bomba de sodio y potasio normalmente es la que va a mantener este equilibrio, ¿sí? Y también el movimiento que va a tener el potasio va a depender particularmente de lo que es la estimulación adrenérgica o de los cambios en la concentración del potasio, ¿sí? No nos olvidemos que la bomba de sodio y potasio ATPasa, ¿sí? La característica es que va a meter 2 moles de potasio, pero va a sacar 3 moles de sodio, ¿sí? Entonces es en ese hecho que nosotros vemos que la bomba sodio de potasio ATPasa va a tener un papel importante en esto, ¿no? Lo que es en la distribución del potasio también vamos a tener la insulina, que la característica es que va actuar a nivel de la bomba de sodio y potasio de la peasa para meter el potasio a las células. Los estímulos adrenérgicos, ¿sí? Esta a través de lo que es, va a tener una acción en la bomba de sodio y potasio de peasa, pero a través de lo que es la adenilciclasa y el AMP cíclico, para captar particularmente el potasio. Lo mismo que las catecolaminas, que también van a favorecer eh, la hipocalemia, ¿no? Por la entrada de potasio al espacio intracelular. Y los agonistas alfa-adrenérgicos, que también hacen esta característica. Entonces, estos tres o cuatro, los beta-adrenérgicos, la aldosterona, la insulina, nos hacen parte de lo que es la fisiología de lo que es el equilibrio del potasio y también parte del tratamiento. Los cambios en el pH, ¿sí? Hemos dicho que la acidosis metabólica va a perpetuar la hipercalemia, ¿sí? Y la alcalosis metabólica va a perpetuar la hipocalemia. ¿Eso por qué? Porque normalmente los hidrogeniones del medio extracelular van a entrar a la célula y eso va a producir salida de potasio. Entonces, mientras más hidrogeniones, mientras más acidosis, va a salir más salida de potasio al espacio extracelular, manteniendo lo que se ha dicho desde un principio, la electroneutralidad, ¿no? A diferencia de lo que es la alcalosis metabólica, que normalmente va a provocar el bicarbonato, una salida de hidrogeniones y un ingreso de potasio. Entonces, por eso me va a mantener la hipocalemia. ¿Sí? Entonces, la eliminación, eso es lo que es la ingesta y la distribución. Lo que es la eliminación, normalmente el 90% a nivel de lo que es la tasa de filtrado glomerular. Entonces, por eso, todo trastorno que me llegue a alteraciones de calemia en el contexto del parque de hipercalemia, tengo que estudiar la función renal, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algo que está produciendo una alteración, quizás a nivel de los túbulos contorneados distales o a nivel de los túbulos colectores. ¿Sí? Algo que también tenemos que tomar en cuenta es las mineralocorticoides, los glucocorticoides, que aumentan la reabsorción de sodio y con esto viene la secreción de potasio. Y la aldosterona, ¿no? Que va a tener una actividad en la modulación de lo que es la secreción de potasio, aumentando la densidad, ¿sí? O aumentando la expresión de los canales que van a ir a captar el potasio, ¿no? Entonces, metabolito, el electrolito principal del espacio intracelular, ¿sí? Mantiene la concentración y está relacionado con la bomba de sodio y potasio de pH. Esto es lo que hemos hablado como un resumen. La insulina que va a entrar a la célula, el potasio a la célula, las catecolaminas de igual forma, la aldosterona aumenta la excreción renal de potasio y la secreción por las glándulas salivales, la acidosis que perpetúa la hipercalemia y la alcalosis que perpetúa la hipocalemia. Entonces,
Cada vez que tengamos este tipo de pacientes, tenemos que ir corrigiendo también la acidosis o la calosis que puede estar teniendo el paciente. Los valores normales de 3.5 a 5.3, 5.5 según algunos otros laboratoriales. ¿Sí? Entonces, la principal característica de las alteraciones del potasio es esto, la conducción a nivel del sistema cardiovascular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me va a generar cambios en la contractilidad de lo que puede ser la disminución de la contractilidad o el aumento del mismo. ¿Sí? No se ha visto una relación lineal entre lo que es los niveles de potasio, ya sea tanto del hipo como del hiper, ¿sí? Y las manifestaciones cardiovasculares que va a tener el paciente. Hemos visto alteraciones del ST con potasios de 7, pero también hemos visto con potasios de 5.5, ¿no? Entonces yo tengo que ver estas características: enlentecimiento de la conducción, presencia de extrasístoles, bradicardia, taquiarritmias, ¿sí? Tengo que evaluar la función renal, ya sea una enfermedad renal crónica, una insuficiencia renal aguda, ¿sí? Tengo que ver la característica del sistema musculoesquelético, ¿sí? Si hay parálisis, si hay hipotonía, si hay atonía. Entonces es muy importante la historia clínica, el uso de diuréticos, el uso de laxantes, los vómitos, la edad, la tasa de filtrado glomerular, la función renal, ¿sí? Entonces esas características nos van a ir a tratar de entender si o sospechar si puede haber algún tipo de trastorno a nivel de este electrolito, ¿sí? A nivel del cardiovascular, el electrocardiograma, síntomas neuromusculares, debilidad, hipotonía, insuficiencia respiratoria o signos gastrointestinales también, ¿no? Entonces la hipocalemia va a ser o hipopotasemia, todo potasio sérico por debajo de los 3.5 milimoles por litro. Leve de 3 a 3.5, moderado de 2.5 a 2.9 y severo por debajo de 2.5 mil equivalentes. ¿Sí? Normalmente requieren hospitalización, sí. Es un trastorno que se produce más en pacientes internados también. La sintomatología puede estar mucho más marcada a partir de menos de 2.5 milivalentes, ¿sí? Y normalmente estos niveles sí pueden ser orientativos hacia lo que puede ser el déficit de potasio corporal. Entonces yo tengo que ver por qué este paciente está hipocalémico. ¿Habrá una pseudohipocalemia? Sí, entonces eso vamos a ver particularmente con otros tipos de elementos eh, que me puedan producir una falsa disminución de este potasio, como es la hiperleucocitosis, ¿sí? Puede ser porque la muestra haya procesado demasiado tiempo, alteraciones en la temperatura, entonces eso me puede producir cierto tipo de artefactos. La baja ingesta es muy rara, como hemos hablado hace un momento atrás, ¿sí? La parálisis periódica, ¿sí? Son parálisis, trastornos genéticos. Ahora, a lo que nos vamos dentro de lo que es las manifestaciones clínicas. ¿Estará perdiendo potasio por la célula? ¿Sí? Estará perdiendo potasio a través del tubo gastrointestinal. Entonces tendremos pérdidas renales. ¿Cómo estará mi eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Estará tomando diuréticos. Tiene fístulas, es posoperado, ¿sí? Es un paciente con quemadura, ¿sí? Entonces, si hablamos de pérdidas, normalmente no es el único electrolito que se puede perder, sino que también puede perderse el magnesio. Entonces, la hipomagnesemia o el trastorno mixto también puede alterar la absorción de potasio a nivel de los túbulos contorneados. Y esto puede producir la refractariedad a lo que es el tratamiento de la hipocalemia. ¿Sí? Entonces, en el contexto, eh, si yo no corrijo el magnesio, no voy a poder corregir el potasio. Ahora tenemos otros trastornos genéticos, ¿no? Como el síndrome de Bartter, que son tubulopatías congénitas con pérdida de la función renal. Eh, el síndrome de Liddle también, que es un trastorno genético. O el hiperaldosteronismo, ¿no? Que son enfermedades endocrinológicas. La hipomagnesemia, ¿por qué voy a pensar? Porque está perdiendo magnesio. ¿Y por qué está perdiendo magnesio? Está haciendo quimioterapia, estará tomando demasiados antiácidos, toma mucho diurético o está perdiendo a nivel del tracto gastrointestinal. Entonces, eso yo tengo que ver
¿sí? Y si hay problemas de desplazamiento del potasio, ¿no? Como es el paciente que está con infusión de insulina, el paciente que tiene medicación como insulina, paciente asmático que utiliza los inhaladores o los beta-2 agonistas en forma muy frecuente. Esas son las cosas que yo tengo que tratar de entender. Y es el resumen, ¿no? La hipocalemia, la ingesta baja de potasio, la redistribución, pérdidas renales, pérdidas extrarrenales o el hiperaldosteronismo. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas que yo que tengo que tratar de entender, ¿sí? Es cardíacas y neuromusculares en el contexto de la estabilidad de la membrana. Entonces, tiene que ver con la velocidad de instauración y los niveles de potasio. ¿Sí? Entonces, dentro son las manifestaciones cardíacas o las manifestaciones neuromusculares, están en el contexto del aumento del potencial de membrana, ¿sí? Entonces, puedo tener anormalidades en el electrocardiograma, ondas T planas, ondas T invertidas, puede tener el paciente mayor probabilidad de intoxicación digitalica en el contexto de una fibrilación, va a estar con debilidad, con rhabdomiólisis, estreñimiento, hilo metabólico a nivel de gastrointestinal. La tasa de filtrado glomerular estará alterada, como estará mi función renal. Será un paciente con diabetes insípida, ¿sí? Tendrá un hiperandosteronismo, el eje renina-angiotensina-aldosterona estará totalmente artefactado. Entonces, son varias situaciones que nosotros tenemos que ver para tratar de estudiar este trastorno calémico. Y ya les he dicho que tenemos que ver siempre la función renal, por eso es que nos habla de la tasa de filtrado glomerular, ¿sí? Entonces, todo estudio de la hipocalemia viene de la mano con el estudio de la función renal, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algo que está alterando la eliminación. Entonces puede ser porque tiene una insuficiencia renal, porque tiene fármacos diuréticos o tiene algún tipo de alteración a nivel de los túbulos. Entonces, para estudiar este tipo de electrolito también nos ayuda mucho el eso, tratar de sacar la tasa de filtrado glomerular para ver si hay un paciente que tenga algún tipo de enfermedad crónica que no esté filiado o que no esté diagnosticado. Normalmente cuando la tasa de filtrado glomerular va por debajo de 20, ya vamos teniendo manifestaciones mucho más severas que es esto, ¿no? Ahora, puede que sea el paciente que esté con un exceso o dosis de tratamiento con mineralocorticoides, ¿sí? Entonces yo tengo que ver por dónde es lo que está pasando con este tipo de electrolito en base a mi función renal, ¿sí? O ver cuánto de potasio se está eliminando por el riñón, que normalmente no tiene que ser más de 20 milimoles o alrededor de 15 milimoles por litro, ¿no? Entonces, se necesita una muestra aislada de una fracción de un examen general de orina, sí, solamente para ver la concentración y ver la eliminación de potasio. Principal problema y obstáculo que tenemos junto con la anatomía que normalmente no hacemos laboratorios. No pedimos electrolitos urinaria, creatinina urinaria, ni electrolitos urinarios, ¿no? Entonces, como estamos entendiendo, me ayuda a hacer mucho en lo que es el buscar la etiología, particularmente en estas dos entidades de las natremias y de las calemias, ¿sí? Entonces, para entender esto, sacamos el gradiente transtubular de potasio. ¿Sí? El gradiente transtubular de potasio normalmente eh, valora la función renal en base a lo que es la acción de los mineralocorticoides. ¿Sí? Hemos visto que los corticoides, particularmente la antidiurética, tiene mucha importancia en lo que es las glándulas suprarrenales, ¿sí? Y la función y el mantenimiento de líquidos, electrolitos y presión arterial. ¿Sí? Entonces, pero yo tengo que tener una característica, ¿no? Tiene que haber un buen aporte adecuado de sodio. Entonces, me va a permitir valorar la existencia o magnitud de la acción de los mineralocorticoides en los túbulos distales para evaluar si el paciente está teniendo una buena absorción, está teniendo una poca eliminación, una excreción normal, una excreción anormal. Entonces, eso me debe indicar que hay una respuesta anormal y voy a tener que ver cómo está mi eje hipotálamo beneficiario, ¿no? Es un índice que conserva el potasio dentro de la célula dentro de
de nosotros, de índice de conservación del potasio, ¿sí? También va a medir la relación de lo que es el potasio en sangre y en la orina, ¿sí? Un gradiente transtubular de potasio normalmente va de 8 a 10, ¿sí? En pacientes con hipocalemias, que es lo que estamos viendo, los dos inferiores de aquí abajo, el gradiente transtubular de potasio menor a 2 me habla de pérdidas renales y un gradiente transtubular de potasio menor a 4 me habla de pérdidas renales, o sea, exceso de hormona antidiurética. Y en las hipercalemias me va a hablar sí, literalmente lo mismo. Un gradiente transtubular de potasio mayor a 10, una excreción normal, y un gradiente transtubular de potasio menor a 4 me habla de que hay poca eliminación, se está reteniendo, y hay un déficit de hormona antidiurética. Entonces, por eso normalmente vemos eso. Cuánto se conserva de potasio y me valora la magnitud de los mineralocorticoides. Entonces, en una forma indirecta, seguimos hablando del ejido tal oficial. Ahora, también los que nos puede ayudar es la muestra de orina aislada, ¿sí? Para ver cuánto es el potasio que estamos teniendo o de cuánto estamos hablando, ¿sí? Normalmente con un paciente que tenga un aporte normal, ¿no? Entonces, en una hipopotasemia, la excreción urinaria de potasio puede ser inferior, ¿sí? A los 15 a 20 milimoles por día. Y en una hipercalemia es mayor, ¿sí? Entonces, de esta forma es lo que nosotros vemos. Ahí tenemos el gradiente, la forma del gradiente transtubular de potasio, que aquí ya tenemos varios peros, que es el potasio urinario por los mediaplasmáticos. Mediaplasmáticas se puede tomar dividido entre el potasio sérico, que se puede, más los mareado urinaria, que también nos truncamos porque no tengo potasio ni urea urinaria, ¿no? Entonces también vamos a tener la tasa de fracción de excreción del potasio, lo mismo que la tasa de fracción de excreción de sodio, ¿no? Que es el potasio urinario dividido, perdón, el potasio urinario dividido el potasio urinario dividido entre el potasio sérico, esto dividido entre la creatinina urinaria, dividido entre la creatinina plasmática por 100, ¿no? Entonces, no podemos hacer este tipo de cálculos, lamentablemente, y eso es lo que nos tranca la afiliación de lo que es mi diagnóstico, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener para mi diagnóstico etiológico los electrolitos urinarios, la gasometría y ver de esta forma por dónde está perdiendo potasio o en el caso anterior por dónde estaba perdiendo sodio, ¿sí? Entonces es algo muy importante que lamentablemente sí no podemos realizar. Entonces tenemos lujogramas lo mismo que la anterior parte, solo que este es mucho más desproporcionado que el anterior, ¿no? Entonces yo voy a tener una hipocalemia. Entonces voy a tener una hipocalemia y tengo que fijarme en mi potasio urinario. Si el potasio urinario es bajo, menos de 15 milicavientes milimoles, podríamos pensar que no hay un aporte suficiente o hay pérdidas extrarrenales o hay acumulación de líquido a nivel de tercer espacio. Pero si el potasio urinario es alto, más de 15 milicavientes por día, yo tengo que ver el gradiente transtubular de potasio. Si el gradiente transtubular de potasio es menor a 4, ¿sí? Me habla normalmente de una ausencia de actividad mineralocorticoide. Entonces hay aumento del flujo, puede ser por uso de diuréticos, porque hay una glucosuria, porque hay ingesta de tiazidas. Y si el gradiente transtubular de potasio es mayor a 7, me puede hablar de que hay una actividad presente de los mineralocorticoides. Entonces yo tengo que ver si está deshidratado o está deshidratado. Si está deshidratado, tengo que pedir mis electrolitos en orina. Si el sodio urinario está bajo, junto con el potasio, entonces yo tengo que ver que son pérdidas extrarenales. Pero si el cloro está más bajo, puede ser por pérdidas también extrarenales, pero por vómitos, porque sabemos que se elimina más por vómito el cloro, ¿no? Pero si el cloro y el sodio están altos, puede ser por uso de diuréticos o alguna enfermedad genética como el síndrome de Bartter o el síndrome de Jetton. Ahora, si el paciente con un potasio urinario alto, un gradiente transtubular alto, está normohidratado, yo tengo que ver si está hipertenso o no está hipertenso.
Si no está hipertenso, podríamos estar relacionando con una hipomagnesemia. Pero si está hipertenso, tendríamos que irnos para ver cómo está el sistema de adrenina-angiotensina-aldosterona, para ver si estamos hablando de un hiperaldosteronismo, porque ya de entrada nos dijeron que el gradiente transtubular está, de potasio está normal, que es una presencia de la actividad de las mineralocorticoides, o si el sistema de renina-angiotensina-aldosterona está alto, puede ser hipertensión maligna o tumores secretores de renina. Entonces, lamentablemente, al no tener este tipo de características es donde se nos trunca nuestros diagnósticos. Similar característica, ¿sí? Entonces, yo tengo que ver parte de lo que va a ser mi tratamiento, ¿sí? El tratamiento de la causa, ya hemos hablado, si está acompañado de una hipomagnesemia, puede ser primero corregir la magnesia y después corregir el potasio, ¿sí? Entonces, la hipomagnesemia puede ser 1,5 gramos de sulfato de magnesio en solución glucosada al 5%, para pasar en 15 minutos, pero al igual que cualquier otra actividad, siempre con control y monitoreo. El tratamiento siempre va a depender de las causas o de las comorbilidades que va a tener los pacientes, ¿sí? Entonces el tratamiento es muy importante. ¿Por qué? Porque voy a ver de que yo tengo que reponer el potasio y estoy entendiendo que puedo considerar también que las reservas de potasio han podido disminuir, ¿no? Entonces, si yo veo que tengo un potasio menor a 2, ¿sí? Eso significa que el déficit total de potasio podría ser entre 800 hasta 1000 miliequivalentes. ¿Sí? Entonces yo tengo que corregir esta característica, ¿no? Entonces yo tengo que utilizar soluciones de cloruro de potasio aumentadas con solución fisiológica, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que el potasio es bastante irritante. Entonces muchas de las veces hemos visto en indicaciones, ¿no? Poner 3 ampollas de cloruro de potasio en una solución de 500 o en una solución de 1000, ¿sí? Y administrar para 2, para 4 horas o para 6 horas, ¿sí? Entonces, de aquí nos habla el término de que sí, y eso se administra casi a 10 milimoles hora. Toda infusión que sea mayor a los 20 milimoles hora tiene que ser por acceso vascular central, por la irritabilidad que vamos a tener a nivel de las paredes de los vasos, ¿sí? Entonces, ¿por qué 3 ampollas? ¿Sí? Porque estamos hablando que estamos tratando de reponer eh, por lo menos más de 100 o 100 mil equivalentes de cloruro de potasio, ¿sí? Entonces, toda concentración mayor a los 50 miliequivalentes, que es el equivalente a 3 ampollas, a 4 ampollas, tiene que ser una cantidad que no exceda, que no sea menor de los 500 mililitros para que entre en forma lenta y no irrite el acceso vascular periférico. Ahora, en pacientes crónicos podemos utilizar solución de potasio, pero eso es algo que normalmente no vamos a ver en los servicios de emergencia. Entonces tenemos que ver las características de esto, ¿no? Entonces cada ampolla de potasio va a tener normalmente 13,4 milimoles de potasio en 10 ampollas, en 10 mililitros de una ampolla. Entonces tengo que ver esas características, ¿no? Entonces según esto, ya veremos, son más de 3 ampollas, son más de 35 mil equivalentes que voy a administrar en una solución. ¿Sí? Entonces, en hipocalemias severas tengo que ver esa característica, ¿no? Más de 40 mil equivalentes de cloruro de potasio para pasar en 2 horas por lo menos. La velocidad de infusión no tiene que superar los 20 mil equivalentes por hora. Entonces, la otra cara de la moneda son los trastornos hipercalémicos, ¿sí? Toda concentración de potasio por encima de los 5,5 mil equivalentes. Y su gravedad normalmente va a estar asociada a un valor numérico y a las manifestaciones clínicas que vamos a tener, ¿sí? Entonces, al igual que en la anterior entidad, tengo que ver y estudiar mi función renal o descartar unas pseudos hipercalemias, como es en el contexto de hemólisis, hiperleucocitosis, torniquetes, aporte excesivo de potasio o que haya una alteración en la eliminación, en la enfermedad renal, el hiperaldosteronismo, algunos IECAS, el uso de heparina o la acidosis metabólica. Y se está viendo mucho el contexto de el síndrome de lisis tumoral, que se acompaña de alteraciones en el magnesio y los fósforos también, ¿no? Entonces vemos la hipercalemia leve de 5,5 a 6,
moderada de 6 a 7 y severa mayor a 7, ¿sí? Entonces la causa más común va a ser la alteración renal. Se ha visto en un principio alteraciones electrocardiográficas, más de 6,5 tepicudas, más de 7 aplanamiento de la P, más de 8 arritmias, pero se ha visto que por lo mismo no hay una relación lineal a nivel de lo que es este tipo de situaciones, alteración de la conductancia eléctrica del corazón, ¿sí? Entonces, si hablamos de eso, yo tengo que analizar bien el electrocardiograma, ¿sí? Y para realizar mi electrocardiograma, yo que tengo que ver otras características, ¿no? Patricia, Sí, doctor. entonces una de las características de la hipercalemia es las tepicudas que son simétricas, ¿sí? Otras veces el aplanamiento o el aumento del segmento CT. Entonces, ¿te acuerdas qué es el punto J? No, doctor. Perdón. ¿No te acuerdas? No, doctor. El punto J es justo aquí, cuando culmina el QRS y empieza el segmento ST. En pacientes cardiópatas, algunos le llaman que es el aumento de 2 milivoltios, o sea, dos cuadraditos chiquititos que sobre la línea de base. Y en pacientes no cardiópatas, el aumento de un cuadradito, o sea, de 1 milivoltio. Eso te hace pensar que eso ya es un segmento ST aumentado, que es característico del síndrome coronario. ¿Ya? Entonces, para ver la etiología, estamos hablando que tiene que ver la función renal, entonces hay que sacar la tasa de filtrado glomerular. 140 menos la edad por el peso dividido entre la creatinina por 72. Esto en varones y para mujeres por 0,85, ¿no? Entonces esa es la fórmula para sacar la tasa de filtrado. Entonces, la parte no muy adecuada de esta fórmula es que mientras más edad tienes, mayor alteración de lo que es este tipo de resultado, ¿sí? Entonces también me evalúa esto, ¿no? Eh, la función renal y mis trastornos hidroelectrolíticos. Entonces también va a estar en relación con lo que es el hiperaldosteronismo, el aumento de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, cuando la tasa de filtrado glomerular es menor a 10 a 15 mililitros minuto, ya estamos hablando de un enfermo renal crónico. Ahora, los diuréticos reguladores de potasio, también otra causa que yo tengo que ver, ¿no? Algunos fármacos que también me pueden producir este tipo de alteraciones, ¿no? O en algunos pacientes que eh, tengan patología de base que me pueden orientar a esto, ¿no? Como la falla renal, la diabetes, la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces son controles que yo tengo que realizar. Y también para ayudar a mi diagnóstico, tengo que ver, descartar lo que hemos hablado, pseudohipercalemia, ¿sí? Y tener un examen de orina para sacar lo mismo, mi gradiente transtubular y mi tasa de extracción de excreción de potasio, ¿sí? Entonces, dentro de las manifestaciones cardíacas, hablamos de las alteraciones del segmento ST, ¿sí? Un segmento PR prolongado, una P perdida, un QRS enchanchado, ondas T picudas, ¿sí? Ahora las manifestaciones neuromusculares, debilidad, parestesias, parálisis, no es parte del diagnóstico diferencial, son estas enfermedades de la motor neuronal alfa, las desmelinizantes o el síndrome de Guillain-Barré. Entonces, en el trastorno de la hipercalemia, lo mismo yo tengo que descartar que haya un evento de lisis, ¿no? Una muestra hemolizada, el uso de torniquete, hiperleucocitosis o una trombocitosis, ¿sí? Ahora, si no hay una lisis, yo tengo que ver mi potasio urinario o el gradiente transtubular. Si voy a tener más de 100 milicorrientes de pérdida de orina, de potasio en la orina y un gradiente transtubular mayor a 7, podemos inferir que hay o una redistribución o hay una liberación. Si hay redistribución por acidosis, que es lo que hemos hablado por el intercambio de los hidrogeniones, porque hay una hiperglucemia, porque hay beta 2 bloqueantes beta 2, perdón,
una parálisis periódica o intoxicación digitálica. Ahora, también puede ser por liberación en el contexto de trauma, radiomielisis, quemaduras, hemólisis. Ahora, si el potasio urinario va a estar por menos de 100 milicorrientes y un gradiente transtubular bajo, entonces yo puedo estar hablando de que la tasa de filtrado glomerular está disminuido. Entonces, si está disminuida la tasa de filtrado glomerular, hablamos de una falla renal per se. Pero si no está alterado la tasa de filtrado glomerular, estamos haciendo inferencia que hay una alteración en el G-senina, angiotensina, aldosterona, en el sistema del eje, perdón, hipotálamo hipoficial suprarrenal, porque hay un déficit de mineralocorticoides y puede ser una enfermedad de ácido, Addison, puede ser una hiperplasia adrenal, ¿sí? O podemos estar hablando de defectos en la secreción tubular, ¿sí? Por uso de diuréticos ahorradores de potasio, por ejemplo. Entonces, estos tipos de estudios normalmente se nos ven trancados por esta característica de que no tenemos en todos los laboratorios electrolitos urinarios ni en la urea ni creatinina urinaria, ¿no? Entonces, el tratamiento particularmente está dirigido a lo que es estabilización de la membrana, la redistribución de potasio y la eliminación de potasio. Entonces, el primero va a ser la estabilización de la membrana a través de lo que es el gluconato de calcio. ¿Sí? Entonces he visto que es la primera medida, ¿sí? Frente a este tipo de trastorno que puede tener alteraciones electrocardiográficas. El siguiente, la redistribución, que eso lo vamos a tener por medio de dos eventos, ¿sí? La combinación de beta-2 agonistas o la nebulización, perdón, o la combinación con insulina más glucosa. ¿Eso para qué? Para que ayude a meter potasio a la célula. Y si no vamos a tener respuesta, yo tengo una función renal adecuada, ¿sí? Voy a ver la eliminación de potasio por diuréticos o la eliminación de potasio con diuréticos a través de la vía renal o la eliminación de potasio a través de tracto gastrointestinal con las resinas de intercambio catiónico. La cosa es tiempos, ¿sí? Entonces, yo tengo que ver los tiempos y las alteraciones que va a estar teniendo mi paciente. ¿Sí? Este flujograma es lo mismo, ¿no? Si hay análisis, el gradiente transtubular de potasio, ¿sí? Y la función renal, ¿no? Entonces, lo que les decía, nosotros tenemos tiempos en la emergencia, ¿sí? Tiempos que vamos a necesitar para hacer un efecto para que el paciente no tenga algún tipo de trastorno electrocardiográfico que me pueda generar aumento de la mortalidad con este tipo de pacientes. ¿Sí? Entonces, la característica es el tiempo de acción. Muchas de las veces nos hemos topado con que viene un paciente con hipercalemia y vemos que tiene que dializar por urgencia. Se le llama al nefrólogo, el nefrólogo dice, ponele esto, ponele esto y mañana vemos. ¿Sí? Entonces, nosotros ponemos gluconato, nebulizamos, hacemos polarizante, nos entramos a dormir, a descansar. Paciente sala, llega la mañana y el paciente sigue hipercalémico. ¿Por qué es eso? Porque normalmente son medicamentos, redistribuimos, no estamos eliminando. Entonces, al redistribuir, el potasio va a entrar a la célula. Y cuando acabe el efecto o la vida media del medicamento, el potasio no otra vuelta volverá a salir al espacio extracelular. Entonces es ahí donde nos tapamos con muchos problemas, ¿no? Entonces el gluconato de calcio, podemos utilizar una ampolla, ¿sí? De gluconato de calcio y pasarle unos 10 a 15 minutos y repetir a las 20 minutos sin ningún tipo de problema, ¿sí? Los beta-2 agonistas, por lo menos suelen nebulizar con unos 12 sesos, en 40 gotas de salbutamol durante unos 10 minutos. En un principio se veía que la nebulización con beta-2 agonistas era muy efectiva, incluso como monoterapia, pero se ha visto que el que tiene mejor rédito es el gluconato de calcio. La solución polarizante, solución de insulina. Normalmente nos habla que tiene que haber 10 unidades de insulina por cada 50 gramos de glucosa. Entonces, 10 unidades de insulina en insulina cristalina, perdón, en 500 mililitros de solución glucosada al 10%. Y esto vamos a pasar en una hora. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le pasamos la insulina con la glucosa? Porque la insulina va a tener el efecto de
meter potasio en la célula, pero me va a bajar el azúcar. Entonces, con esto, con esta combinación con la solución glucosada, no voy a tener ese tipo de efecto. ¿Sí? Ahora, recién los diuréticos de asa, normalmente para tratar de eliminar el potasio que excede, pero yo tengo que entender que mi función renal tiene que estar conservada. ¿Sí? Entonces, lo que estábamos hablando, que todos tenemos un tiempo. Las resinas de intercambio actúa primero en el intestino, intercambia por sodio, tarda 1 hora, ¿sí? Eh, y es particularmente para pacientes crónicos. Y en última instancia, la hemodiálisis, ¿sí? Que me puede eliminar hasta 35.000 equivalentes por hora. Entonces, esto es lo que estábamos hablando, ¿sí? El gluconato de calcio, inicio rápido, a los 5 minutos, duración por lo menos 1 hora. Después de este momento, el potasio se vuelve a salir. Beta 2 adrenérgicos, inicio entre los 5 o 8 minutos, puede durar hasta 3 horas. Solución polarizante, empieza a los 15 minutos, puede durar hasta 8 horas. Bicarbonato, que es algo que también podríamos empezar a utilizar, ¿sí? Administramos, tiene efecto a los 30 minutos recién, ¿sí? Los quelantes intestinales, las soluciones de eh, intercambio catiónico, a la hora. Los diuréticos de asa, a los 30 minutos. Entonces, por eso vemos que uno de los primeros que te utilizamos es el gluconato o los agonistas beta-2 adrenérgicos. Entonces termina su acción y el potasio vuelve a salir al espacio extracelular. Y es por esta forma que algunas veces intercurren los pacientes con mayor alteración del estado hemodinámico. Entonces, si después de esto no está, entonces recién vemos la diálisis. La diálisis de urgencia en el contexto de hipercalemia es la falta de respuesta al tratamiento. ¿Sí? Entonces, antes de llamar al nefrólogo, yo tengo que administrar mi tratamiento hipercalémico para corregir la hipercalemia y ver qué tipo de respuesta voy a tener con ese paciente. Si baja el potasio, bien, esperamos hasta el día siguiente, viene el nefrólogo y lo dializa. Pero si no está bajando el potasio, sigue teniendo alteración persistente de la conducción del sistema cardíaco, tengo que llamar al nefrólogo porque sí, en ese punto recién va a tener criterios de diálisis de urgencia. ¿Ya? Entonces, lo que hablábamos de las natremia, de la tasa de fracción de excreción de sodio, en el potasio también tenemos el potasio urinario, que va a aumentar cuando hay algún tipo de nefropatía, un hiperaldosteronismo, una patología tubular, ¿sí? Una insuficiencia renal crónica. El potasio urinario va a disminuir, lo voy a estar eliminando en una enfermedad de Addison porque hay una regresión de mayor absorción, un síndrome de mala absorción, una diarrea. Entonces, este tipo de electrolitos urinarios siempre va a estar alterados por la glucosa, la adrenalina, el uso de diuréticos, ¿sí? Y algunos medicamentos de origen oncológico, ¿sí? Entonces, yo tengo que ver las alteraciones de la eliminación de orina, porque va a depender de la dieta y de la relación de los mineralocorticoides con el sistema de renin-angiotensina-aldosterona. Entonces, al interpretar esto, voy a interpretar cuál es la respuesta renal a esta forma, a este tipo de trastorno y si solamente es un mero trastorno renal o hay un tipo de alteración que va hasta mucho más arriba, hablando del eje hipotálamo hipoficiario adrenal. ¿Sí? Entonces, el gradiente transtubular de potasio, ¿sí? No podemos sacarlos, ¿sí? No hay potasio urinario, no hay osmolaridad urinaria, ¿sí? Entonces, evalúa la respuesta ante de la concentración de potasio, o sea, el índice de retención que es lo que hemos hablado, mediante la actividad de la aldosterona, ¿sí? Entonces, un minuto, por favor.
Entonces, los trastornos del metabolismo del calcio, del fósforo, del magnesio. Trastornos del metabolismo del calcio, ¿sí? Mucho más frecuentes que los del fósforo y del magnesio, ¿no? Sabemos que estos tres minerales, ¿sí? Son elementos esenciales, ¿sí? Para el mantenimiento de la homeostasis, para un mantenimiento de un tono muscular, actúan como pilar en la formación energética, parte del ATP, ¿sí? Actúan parte en la estructura del organismo, calcio, fósforo, estructura del hueso, ¿sí? Entonces, estos trastornos se están viendo cada vez con más frecuencia en estos pacientes, incluso renales, ¿sí? Entonces, estas tres entidades casi van de la mano, pero no eso significa que tengamos que pedir calcio, fósforo y magnesio a todo tipo de pacientes. Yo tengo que ver las características y los antecedentes patológicos que puede tener estos, ¿no? Entonces, si yo tratara de investigar a quién, Yasmín, a quién le voy a pedir calcio, fósforo, magnesio, ¿qué se te ocurre? ¿Qué características tenía que ponerse? Varias veces nos hemos encontrado en la práctica médica que le piden fósforo, magnesio, calcio, y se les pregunta al médico interno por qué le has pedido esto, por si acaso, o algún médico también. Entonces yo tengo que tener algunas características clínicas, laboratoriales que me indiquen, a este tengo que pedir esto. ¿Qué este te pinta, Yasmín? Joshua, Buenos días, doctor. Yasmín, ¿estás ahí? Sí, sí, doctor. Em, bueno, pacientes que tienen restricción de la glándula tiroidea, tal vez, que han tenido un bozo operados. Ya, Em, bueno, tal vez a pacientes mayores, son seniores, podría pedir eso. ya, está bien. Ah, Entonces, dime. también a pacientes que están usando periodos de embarazo, periodos de gestaciones, y más que Sí, todo, bueno, también un periodo de lactancia, ¿no? ajá. Y Bueno, es pacientes oncológicos también nos puede servir, pacientes renales, lo que dices, pacientes con patología endocrina, como es la enfermedad tiroidea, ¿sí? Ya hemos mencionado algo en la clase que corresponde, ¿no? Entonces, su regulación particularmente va a depender de tres hormonas, ¿sí? Que son las hormonas calcitropas, que literalmente van mucho en el metabolismo de lo que es el calcio. Ahí estamos las tres, ¿no? Más que todos los tres son acciones de la paratormona. Vamos a tener la paratormona, el calcitriol, que es la vitamina D, y la calcitonina, ¿sí? Que ahí tenemos en la gráfica del fondo los tres lugares de acción que va a tener, ¿no? A nivel del intestino, a nivel del hueso y a nivel del riñón, ¿sí? Entonces es ahí donde se va a hacer el mecanismo de regulación que vamos a tener con estos minerales. Entonces, los tres tienen mecanismos regulatorios comunes, como nos vamos a dar cuenta y como nos vamos a ir equivocando o haciendo mayor congruencia, ¿sí? Lo que les decía, ¿no? Papel importante en la mineralización, la función neuromuscular, procesos metabólicos energéticos, ¿sí? Y habla mucho del autocontrol o regulación interna negativa que va a tener este tipo de minerales, ¿sí? Entonces, mantiene la homeostasis y depende de estas tres hormonas, paratormona, calcitriol y la calcitonina, a nivel de acción hueso, intestino, riñón. Pero no sé, hace bastante tiempo ya se está aumentando un cuarto pilar al metabolismo y al equilibrio de estos minerales, que es las fosfatoninas, ¿sí? Entonces, la paratormona es una hormona que secreta las glándulas paratiroides. ¿Cuándo?
cuando tenemos descenso del calcio, ¿sí? Entonces tiene receptores de calcio que cuando se ven artefactados se empieza a producir mayor cantidad de hormona, ¿sí? Entonces el efecto que va a tener esto es aumentar la calcemia. Entonces, ¿por qué me va a aumentar la calcemia? Porque aumenta la absorción la reabsorción ósea, aumenta la absorción intestinal a través de lo que es el calcitriol, ¿sí? Y él aumenta la reabsorción tubular de calcio a nivel del intestino. Por esos tres mecanismos, la paratormona me va a aumentar el calcio, pero a nivel renal tiene un elemento que es acción fosfatúrica, o sea que me va a disminuir la reabsorción de fósforo. Entonces tenemos que tener en cuenta que por eso es que estos tres elementos van muy de la mano. Mientras uno puede absorberse, el otro puede eliminarse. Y la paratormona entonces está regulada por el nivel de calcio, ¿sí? Por el calcitriol y por el fósforo. Entonces vamos a ver que con el calcitriol inhibe la síntesis de la paratormona y el fósforo, en el contexto de hiperfosfatemia, va a estimular la paratormona. El calcitriol, que es la vitamina D, que también se va a unir a sus receptores, ¿sí? Que está en diversos tejidos del metabolismo, ¿no? A nivel del intestino, ¿qué es lo que va a producir? Estimula la absorción de calcio y de fósforo. A nivel riñón, estimula la absorción de calcio y fósforo, lo que es lo contrario del efecto de la paratormona. En el hueso favorece la reabsorción de ósea, perdón, aumentando la calcemia y la fosfatemia. Y en las glándulas paratiroides aumenta su actividad directamente con los receptores que disminuye la síntesis de la paratormona. Entonces, la secreción del calcitriol está regulada por los niveles de calcio, de fósforo, estimulada por la paratormona e inhibida por las fosfatoninas. La calcitonina, ¿sí? Es una hormona que está en las células de la tiroides, en la célula C, que va a disminuir la absorción ósea y disminuye el calcio, ¿sí? Entonces, estos tres elementos eran los primeros que estaban estudiados. Ahora tenemos los factores de crecimiento fibroblástico, que son las fosfatoninas, ¿sí? Que tiene una acción en inhibir la reabsorción de fósforo y este va a estar regularizado por el calcitriol. Entonces, los factores de crecimiento fibroblástico, las fosfatoninas, ¿sí? Tiene un eje muy importante en lo que es los osteocitos, los osteoblastos, y estos vienen a formar parte de lo que es el eje hueso-riñón, ¿sí? Que va a estar va a estar regularizado por la síntesis de la baratormona y esto va a mantener la estructura ósea, ¿sí? Entonces, estos factores de crecimiento fibroblástico van a inhibir las expresiones de los cotransportadores de sodio y fosfato, ¿sí? En los túbulos proximales. Entonces van a disminuir la reabsorción de fósforo. Va a haber por eso habla de un efecto fosfatúrico. Va a disminuir el calcitriol, entonces no voy a tener una acción de la hidroxilasa que me va a generar mayor trastorno en el metabolismo del calcio. Y a nivel de la glándula paratiroides me va a disminuir la paratormona, ¿sí? Entonces vemos que tiene un factor central patogénico en lo que es el hiperaldosteronismo, ¿sí? Pero tengo que tener en cuenta que su regulación va a estar el fósforo, la paratormona, el calcitriol y el calcio, que van a estar en íntima relación con el aumento de secreción de este tipo de hormonas. Las fosfatoninas son los factores de crecimiento fibroblástico, ¿sí? Entonces, lo que les decía, está regulado por la paratormona, que eleva los niveles de calcio, que incrementa la absorción tubular de calcio, está regulada por la calcitonina, ¿sí? Que tiene un efecto hipocalcemiante, porque limita lo que es la calcemia postprandial, ¿sí? Inhibe la reabsorción ósea. Y también está ligada con el calcitriol, que es
que es lo que me va a alterar también el transporte de calcio y fósforo o sodio y fósforo, ¿sí? Entonces, vemos los trastornos del calcio. El calcio es el elemento más importante y de mayor abundancia en el organismo, porque forma parte de la estructura, ¿sí? Casi más del 90%, 99% se encuentra en el hueso y solo un 1% se encuentra a nivel circulante, ya sea como citrato, como sulfato, como catión intracelular o calcio iónico, ¿sí? Pero tenemos que tomar en cuenta algo, ¿sí? Que un gran porcentaje del calcio iónico está unido a la albúmina. Entonces, para hacer un cálculo correcto de mis valores de calcio, yo tengo que tener un cálculo o los valores de albúmina. ¿Por qué? Porque puede aumentar cuando si no tengo albúmina, no hay mucho transporte de este mineral, entonces se halla mucho más libre en el plasma. Entonces me puede dar falsos positivos de hipercalcemia. Las concentraciones del calcio normalmente va entre 8,9 y 10,3, ¿sí? De lo que puede ser el calcio iónico o el calcio sérico. Entonces, los cambios a nivel intracelular vamos a tener que es la transmisión celular, ¿sí? Neuromuscular, contracción cardíaca, establece el potencial de membrana también junto con el sodio y con el fósforo. Y a nivel extracelular habla de lo que es factores de coagulación, factores de mineralización y factores de secreción endocrina. ¿Sí? Entonces, esto es lo que él les decía. Yo tengo que sacar el calcio corregido. Por cada gramo que aumenta la albúmina, tenemos que disminuir el calcio total, ¿sí? A 0,8 miligramos, ¿sí? O mediante la fórmula que es la que está ahí abajo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver y entender que tenemos que sacar el calcio corregido, porque está unido junto con la albúmina y si no hay albúmina, tengo que ver esta característica de esta fórmula. Ahora también vemos que puede haber relación con el pH también, ¿sí? ¿Por qué? Porque los hidrogeniones desplazan el calcio de la albúmina, ¿sí? Entonces también yo tengo que ver que mientras hay una alcalosis disminuye el calcio y mientras más acidosis haya, me va a disminuir los valores de calcio, ¿sí? Entonces, a nivel de diferentes tipos de órganos, tenemos lo que es el intestino, el riñón y el hueso, de los que nos va a hablar el metabolismo del calcio, ¿sí? Entonces, es ahí donde se va a absorber a nivel del intestino. Una dieta normalmente tiene estas características, ¿sí? Y la absorción a nivel del intestino va a ser por una vía transcelular o por absorción. Y en esto va a estar metido también parte de lo que es la actividad de los estrógenos, la hormona de crecimiento, que van a ir a aumentar la absorción de lo que es el calcio. En los huesos va a haber un intercambio que va a mantener también la homeostasis intracelular, que va a estar comandado por la actividad del aparato hormona, que es lo que hemos hablado. Y a nivel renal, ese es el eje fundamental que vamos a tener en la regulación, ¿sí? Donde el riñón va a percibir tanto la hipercalcemia o la hiperfosfatemia para ayudar a lo que es aumentar su reabsorción. Incluso se ha podido ver que se puede absorber casi el 100% de lo que se elimina, ¿no? Dijimos que el calcio se encuentra en el hueso casi en 98-99% y en el plasma libre, pero en el plasma también está como una forma iónica y una parte unida a la albúmina, ¿no? Sus valores normales de 8,5 a 10,5, ¿sí? Particularmente. Entonces, en el plasma está unido 40% a la albúmina, 50% como una forma iónica, que es la parte activo, y el 10% formando complejos como los fosfatos, los citratos o el bicarbonato, ¿sí? Entonces, estas variaciones que vamos a tener de calcio pueden ser en el contexto de los niveles de eh, albúmina, puede estar relacionado con los cambios de pH o con las concentraciones de los aniones no medibles, ¿no? Entonces, si hablamos del calcio, vemos que hay un balance, ¿sí?
que está integrada por lo que hemos hablado hasta ahora, las hormonas calcitropas y las fosfatoninas, que va a tener una actuación a nivel del intestino, del hueso y del riñón. ¿Sí? Estos van a tener receptores que van a ir en base al descenso inhibiendo la secreción de la paratormona. Y para hacer esto también vamos a tratar de aumentar la excreción renal de calcio. ¿Sí? Entonces, cuando hay cuadros de hipocalcemia, ¿sí? Estimula la reabsorción de los túbulos contorneados distales. Aumenta la actividad para formar más calcitriol, ¿sí? Y esto me va a favorecer el transporte del intestino y del riñón del calcio. ¿Sí? Entonces, la acción de la paratormona a nivel del hueso me va a promover la formación ósea y a nivel de riñones me va a promover la reabsorción de calcio, la reabsorción de magnesio en los túbulos contorneados distales, pero me va a tener un efecto fosfatúrico en los túbulos contorneados proximales. ¿Sí? Entonces, la interacción del calcio se viene con esos tres ejes, hueso, intestino, riñón. ¿Sí? Entonces, yo tengo que ver algunas otras características que me pueden incrementar la tasa de excreción de calcio, como es la sobrecarga de proteínas, la dieta hipersódica o la sobrecarga de ácidos, ¿no? Entonces, como resumen, en el hueso la paratormona libera calcio. La calcitonina disminuye la liberación de calcio de los huesos y la vitamina D o el calcitriol, la calcitonina, el vitamina D o el calcitriol, perdón, tiene una acción a nivel del hueso junto con la paratormona para liberar el calcio. En el intestino se reabsorbe en forma pasiva o en forma activa. En forma activa, sí, que depende del calcitriol y de las proteínas de transportes. Y en una forma pasiva, según un ingrediente químico, en el hecho de cotransportes de ATP y de sodio. Y a nivel renal, se excreta junto con las proteínas, 70% se absorbe en el túbulo contorneado proximal junto con el sodio, 20% en el asa de Henle y un 10% en los túbulos contorneados distales. Eso significa casi que la totalidad del calcio se reabsorbe en los túbulos contorneados. Y este va a estar regulado por los tres, paratormona, calcitriol y calcitonina. Entonces, si hablamos de hipocalcemia, ¿sí? Todo valor que tenga menor a 8 miligramos por decilitro o un calcio iónico por debajo de 4,6 o 4,7 miligramos por decilitro. ¿Sí? Nuevamente hacemos recuerdo que tengo que ver las cifras de albúmina, porque el descenso de un gramo de albúmina se acompaña a un descenso de 0,8 miligramos de calcio. Entonces, por eso se saca la fórmula de calcio. ¿Sí? La etiología puede ser por aumento de pérdidas, depósitos de calcio en los tejidos, pérdidas urinarias, disminución de la absorción, varios tipos de entidades, secreción de la paratormona disminuida. Entonces, la hipocalcemia va a estimular a la paratormona, me va a estimular la absorción de calcio a nivel de los túbulos contorneados, me puede movilizar el calcio desde el hueso a nivel de los osteoclastos particularmente. ¿Sí? Entonces, yo tengo que ver cómo está mi expresión de calcio a nivel de la orina, porque si hay un aumento de la absorción intestinal de calcio, bueno, un aumento de la producción de calcitriol también. Entonces, dentro de la etiología, hereditarios, el síndrome de George, por ejemplo, mutaciones de la paratormona, adquiridos, quirúrgico particularmente, las tiroidectomías, que normalmente se hacen volar las paratiroides, ¿sí? Hiperparatiroidismo primario secundario, osteitis fibrosa, las radiaciones, las enfermedades autoinmunes o algunas enfermedades como es las alteraciones del magnesio. ¿Sí? Entonces, son varias causas, ¿sí? La primera es hiporrominemia, trastornos de la hormona paratormona con déficit de vitamina B, resistencia a la acción de la paratormona, pérdida de calcio, la enfermedad renal, el déficit de vitamina D, la resistencia de la acción de la paratormona en un pseudo hipoparatiroidismo, pérdida de calcio, pancreatitis, el alcoholismo, el uso de aminoglucósidos, quimioterápicos, glucagón. Entonces tenemos un sinfín de etiologías que nos pueden hacer pensar en este tipo de trastorno, ¿sí?
Y estos tipos de trastornos nos van a manifestar características clínicas que pueden ser variadas totalmente en relación a la concentración que se tenga. Puede ser neuromuscular y de la conducción del sistema nervioso central, ¿sí? Una característica a nivel del electrocardiograma, ¿sí? Es las alteraciones del segmento T, del ST, perdón, ¿sí? Con un QR prolongado. Entonces, a todo paciente que tenga un QR prolongado, puede ser que no sacarle unos electrolitos para ver cómo está esto, ¿sí? Al igual que las anteriores entidades, las manifestaciones clínicas dependen del nivel y de la velocidad. Parestesias, extremidades, calambres, dolores, tetania, convulsiones, ¿sí? Entonces, la tetania es una característica de este tipo de trastornos, ¿sí? En el cual hay hormigueo, parestesias, espasmos, tetanias. Y tenemos dos signos característicos, el de Chebustek y el de Trousseau. El de Chebustek es la contracción facial al percutir el nervio facial delante del pabellón auricular. Y el signo de Trousseau es aumentar la presión arterial con un esfigmomanómetro, dejarlo insuflado más de lo que es un poco la sistólica por 3 minutos y vamos a tener un espasmo cardopedal que va a ser característico de esto, pero ya este tipo de trastorno vamos a tener cuando ya nuestros valores de calcio sean bastante elevados, ¿sí? Pero también se nos puede presentar un espasmo laringio, que es mucho más complicado. A nivel neuropsiquiátrico, convulsiones, ansiedad, depresión, el espasmo laringio que les acabo de comentar, el respiratorio, el broncoespasmo, la apnea, ¿sí? Y datos de falla cardíaca a nivel del eje del sistema cardiovascular, ¿sí? Entonces, el diagnóstico se va a basar en esa parte, antecedentes, ¿sí? Corrección de albúmina, alteraciones del equilibrio ácido-base, completar mis estudios laboratoriales, determinar los niveles de paratormona. Entonces, parte de los estudios de la analítica hemática es la función renal, fósforo, magnesio, paratormona, vitamina D, calcitriol, ¿sí? Determinación de la paratormona, determinación del pH, ¿sí? Que me puedan ayudar a hacer el diagnóstico etiológico de este tipo de entidad, ¿sí? Y el tratamiento es la reposición que voy a tener, ¿sí? Va a depender nuevamente de la calcemia y de las manifestaciones clínicas que puede tener este tipo de pacientes, ¿sí? Si es agudo, es una cosa, si es crónico, utilizamos vía oral, ¿sí? Con suplementos de calcio y vitamina D. Pero si es agudo, normalmente utilizamos gluconato de calcio para administración endovenosa. Entonces, objetivo, sacar el calcio corregido. Corregir la acidosis, corregir el calcio, ¿sí? Corregir el magnesio de igual forma, ¿sí? Y no administrar bicarbonato y fosfato porque esos van a producir calcio insoluble y eso se va a depositar en los tejidos, ¿no? Entonces, puedo utilizar gluconato de calcio al 10% o cloruro cálcico al 10%, ¿sí? Ambos tienen calcio elemental dentro de sus concentraciones, solo que el cloruro cálcico tiene mayor concentración que el cloruro del gluconato de calcio, que es lo que normalmente tenemos, ¿sí? Entonces, todo paciente que tenga un QT prolongado o taquiarritmias está bien hacer un electrocardiograma dentro de las manifestaciones que puede tener el paciente, asociarlo con trastorno de la calcemia y hacer la corrección que tenemos que sacar. Para el tratamiento crónico tenemos calcio también que tiene 1000 miligramos que se toma una vez al día, particularmente en estos pacientes renales también que pueden tener este tipo de complicaciones, ¿sí? Entonces, una parte importante que se sigue mencionando es los glucogramas. Yo tengo que ver si la albúmina está baja, solicitar el calcio corregido, ¿sí? Si la paratormona está elevada, yo tengo que ver mi fósforo para hablar de una hiperfosfatemia si está elevada, un pseudohipoparatiroidismo.
O si el fósforo está bajo, hablar de un hiperparatiroidismo secundario, déficit de vitamina D. Si la paratormona está descendida, de un hipoparatiroidismo. O ver el antecedente de hipocalcemia con fármacos, diuréticos de asa, diuréticos cerradores, ketoconazol, aminoglucósidos. O ver otras características como la sepsis, la pancreatitis, la rabdomiólisis, las quemaduras. Entonces, son cosas que yo tengo que buscar para tratar de buscar o encontrar, perdón, la etiología de este tipo de trastorno. Entonces, si hablamos de hipocalcemia, ahora hablaremos de hipercalcemia, ¿sí? Entonces, va a ser el calcio total mayor a 10,5 o el calcio iónico mayor a 5,6 miligramos por decilitro. Muy frecuente, no se los ve mucho, ¿sí? Pero porque no es un electrolito que pidamos regularmente. Leve, moderado, severa, manifestaciones numéricas y manifestaciones clínicas. Leve, asintomático, moderada, crónico, tolerante, ¿sí? Ver si es agudo con síntomas graves y si es severa mayor a 14, un riesgo de paro cardiorrespiratorios. Entonces ahí yo tengo que eliminarlo como sea, ¿sí? Entonces ahí vienen nuestros parámetros de tratamiento. Normalmente es secundario a un hiperparatiroidismo o a enfermedades oncológicas, en la cual puedo ver un aumento de la resorción de hueso, ¿sí? Que puede ser un hiperparatiroidismo primario, ¿sí? Con el exceso de hormona paratormona. Tumores que tienen hipercalcemia, ¿sí? Por ejemplo, el de pulmón, el de cabeza, de cuello, el de mama, el de riñón, que son los más frecuentes que pueden ir a metastatizar ahí. La inmovilización tiene un factor, ¿sí? Que me va a generar la rabdomiólisis. El hipertiroidismo, muy bajo porcentaje particularmente. La intoxicación por vitamina D, ¿sí? Eh, pacientes trasplantados. Aumento de la absorción de calcio, por ejemplo, hay intoxicación por vitamina D, y algunos trastornos genéticos, ¿sí? Entonces, yo tengo que seguir buscando cuáles pueden ser mis manifestaciones clínicas que va a tener este tipo de pacientes, ¿no? Un espectro amplio, grande, pero peligroso. A nivel del sistema nervioso central, cuadros de alteración neurológica, ansiedad, depresión, comportamiento, ¿sí? Que puede llegar al coma. A nivel del sistema nervioso periférico, disminución de reflejos, ¿sí? A nivel intestinal, náuseas, vómitos. A nivel cardiovascular, hipotensión. Hay que sacar el QT corregido, medir el QT, ver el segmento ST, ver la onda T. La probabilidad de encontrar fibrilación ventricular, bloqueos auriculoventriculares es muy alta, ¿sí? A nivel renal, puede haber trastornos hidroelectrolíticos que me lleven con este tipo eh, de patología. Entonces, normalmente vamos a ver que pueden ser secundarios a una tasa de filtrado glomerular mayor, o sea, una insuficiencia renal, o en las primeras partes que tengo poliuria, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo tengo que ver dentro de mis manifestaciones clínicas, ¿sí? Entonces, parte de la historia clínica es lo que les he preguntado, historia, deshidratación, buscar enfermedades de base, tiroides, suprarrenales, ¿sí? Y el tratamiento, el pilar fundamental es diluirlo, o sea, hidratarlo. Pero también tengo que tratar de disminuir la resorción ósea y aumentar la eliminación del calcio, ¿sí? Entonces el tratamiento va a depender de la concentración y de la sintomatología. Desde medidas generales, diluirlo, inhibir la resorción y eliminarlo, ¿sí? Entonces, si hablamos de hipercalcemias, leves, hidratación, ¿sí? Y el control de la enfermedad de base. Moderadas, hidratación. Eliminarlo, furosemida. Y ahí ya puedo tener las probabilidades farmacológicas, ¿no? Los bifosfonatos, la calcitonina o los glucocorticoides. Pero en enfermedad grave, severa, más de 14 miligramos por decilitro, el monitoreo es preciso, porque puede tener eventos de parada cardíaca. La hidratación sigue siendo un pilar fundamental, pero también los bifosfonatos.
que me vayan a ayudar a disminuir la reabsorción ósea. Lo conocemos el salendronato, por ejemplo, que se administra incluso cada mes, pero en estos casos de emergencia utilizamos en 15 minutos. La calcitonina también me va a disminuir la excreción, me va a aumentar la excreción renal de potasio y me va a disminuir la reabsorción de hueso. Como se están dando cuenta en la lectura de la diapositiva, su inicio de acción es a las 14, a las 4 horas. Pero, ¿qué voy a hacer hasta ese momento? Monitorizarlo. Puede haber algún tipo de parámetro que se me pueda complicar, hemodinámico. Entonces, incluso se ha visto con calcemias más de 14 la necesidad de hemodiálisis o hemodiafiltración para tratar de disminuir los niveles de calcio. Los glucocorticoides, sí, también nos van a ayudar en lo que es disminuir la absorción de hueso y disminuir la absorción intestinal de calcio, ¿sí? Entonces, parte importante es siempre la hidratación. Bifosfonatos normalmente no tenemos, ¿sí? Eh, el calcio cuando es menos de 12 no es un tratamiento urgente porque se ha visto que es una relación directa, pero si es más de 12 tiene que ser mucho, mucho más agresivo, ¿sí? El hecho de disminuir la absorción, como hemos visto en el tratamiento de las enfermedades suprarrenales, los glucocorticoides está implicado en el tratamiento, ¿no? Entonces, como hemos visto, hablar del eje hipotálamo hipofisiario adrenal habla de todo lo que es ese tipo de relaciones, ¿sí? El siguiente electrolito es el fósforo, ¿sí? Que es muy importante en la regulación de procesos enzimáticos, es componente de ácidos nucleicos y del nivel energético que tenemos. El fósforo sérico no va a reflejar la concentración sérica total, ya que el 85% está metido en el hueso, como hidroxiapatita, ¿sí? Y menos normalmente del 1% está circulante, como fosfatos particularmente, ¿sí? Entonces su concentración va de 3.5 hasta 4.5, algunos autores de 3 a 4.5, ¿sí? Y se modifican en base a la edad, el momento del día, la dieta, las hormonas o el pH. Entonces son concentraciones fluctuantes, ¿sí? Que dependen de estas características, ¿no? En personas mayores vemos de 2.7 a 4.7 miligramos por decilitro, o sea, tiene una relación con lo que es la edad, pero yo tengo que tener otras características. Por ejemplo, que debe estar regulado por la paratormona, por la vitamina D, por las fosfatoninas, ¿sí? Y las fosfatoninas aquí van a tener un principal efecto, como disminuir la secreción de paratormona, ¿sí? Y junto con las fosfatoninas va a producir mayor expresión de fósforo, ¿sí? Entonces, este tiene un mecanismo de autorregulación y para eso también vamos a determinar la fosfaturia, que lamentablemente tampoco la podemos realizar, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos electrolitos particularmente para esto, ¿no? Es fósforo por la creatinina sérica, fósforo urinario por la creatinina sérica, más el fósforo sérico por la creatinina urinaria por 100. Entonces eso también me va a encontrar la tasa de filtrado del fósforo, que no lo podemos sacar, ¿sí? Entonces, el balance va a estar regulado por una dieta, ¿sí? Se absorbe normalmente el fósforo a nivel del Y1, ¿sí? Pero va a estar adecuado a otros tipos de situaciones, ¿sí? El calcio, el magnesio y el aluminio se unen a nivel del fósforo en el tracto gastrointestinal. Entonces, este tipo de ligantes, el hidróxido de aluminio, los antiácidos, disminuyen su absorción a nivel del intestino, ¿sí? Ahora también el fósforo que está libre se puede filtrar por excreción, por lo menos hasta un 20%, ¿sí? En este tipo de pacientes con enfermedades renales crónicas. Entonces el balance está dado por vitamina D, la paratormona, ¿sí? Las fosfatoninas particularmente, ¿sí? Ese es el mecanismo de lo que es la regulación del fósforo, ¿sí? Todo está inmerso en lo que es este eje, ¿no? La paratormona, la hormona polipeptídica, va a tener un efecto hiperfosfatémico, disminuir la actividad de ecotransportadores,
y la hipofosfatémico cuando aumenta la actividad del cotransportador. ¿Sí? La paratormona está regulada por el calcitriol, por la paratormona. ¿Sí? Entonces, la paratormona tiene una función principal que tiene acción fosfatúrica, que disminuye la reabsorción de potasio. ¿Sí? Un segundo. Entonces, el calcitriol, que es la forma activa, tiene una homeostasis con el metabolismo del fósforo y del calcio, ¿sí? Entonces, también tiene que ver mucho con la disminución de la síntesis de paratormona. Estimula la paratormona y va a inhibir al factor, a las fosfatoninas. Entonces, también va a tener un factor a nivel del metabolismo del, ¿sí? Y la calcitonina, particularmente, la calcitonina va a producir hipofosfatemia porque inhibe la actividad de la osteoclástica, va a disminuir el calcio también y va a aumentar la eliminación renal de este mineral, ¿no? Y lo que hemos hablado, los factores de crecimiento fibroblástico, las fosfatoninas que van a estar en relación con sus receptores, ¿sí? Que van a ir a lo que es los túbulos contorneados renales, glándulas paratiroideas, plexo corroideo, y que van a tener una acción a nivel de lo que es la disminución de la paratormona, ¿sí? Y alterar la reabsorción del fósforo. Entonces, disminuye la reabsorción tubular de fósforo, inhibe el calcitriol, ¿sí? Y disminuye la secreción del aparato hormonal. Entonces, estos se ven inmersos en un gran espectro de que uno aumenta, otro disminuye, tiene un efecto fosfatúrico, tiene un efecto de aumento de la absorción. Entonces, este tipo de fosfatoninas particularmente está en relación con efecto fosfatúrico, disminución del aparato hormonal, efecto fosfatúrico, disminución del calcitriol, efecto fosfatúrico. ¿Sí? Entonces, vemos que la vitamina D tiene un efecto muy importante en los controles de calcio y del fósforo, lo mismo que la paratormona. Si la paratormona aumenta, hay un efecto fosfatúrico. Si la paratormona disminuye, aumentan los niveles de fósforo. ¿Sí? Entonces, se ha visto también que está regulando o está regulado por la insulina, las hormonas tiroideas y la dopamina. Entonces, dentro del protocolo del manejo de la cetoacidosis diabética, sí se puede incluir los niveles de potasio, que es lo que estaba en ese momento en la diapositiva, en la hojita de control de monitoreo que les dejé. ¿Sí? Entonces, tengo que ver, ¿sí? Mis laboratorios asociados fósforo con calcio y con magnesio en ayunas. Sí, el balance del fósforo no hay mucho que decir, sí, solamente hacer mención a lo que es los antiácidos en base a hidróxido de aluminio y magnesio, que son ligantes a nivel del tracto intestinal y que disminuyen mucho su absorción. Entonces, la hipofosfatemia, sí, es una característica donde el potasio va a estar normalmente bajo, sí,
puede ser sus valores son muy pequeños, ¿sí? Moderado desde 1 hasta 2,5 y severo menor a 1 miligramo por decilitro. Ahora, ¿por qué está disminuido esto? Porque tengo una disminución de la absorción, porque tengo un déficit de vitamina D, porque tengo una hipocalcemia que me induce un hipoparatiroidismo secundario, que eso me va a proteger, me va a producir mayor fosfaturia, porque tengo un síndrome de mala absorción, porque es un paciente ingesta de alcohol o es un paciente alcohólico crónico, ¿sí? Que eso le ha producido una disminución de la absorción intestinal, ¿sí? Porque tengo mecanismos que me pueden hacer sacar o meter fósforo de las células, ¿sí? Entonces son diversos tipos de mecanismos que me pueden producir la hipofosfatemia, que son niveles de fósforo por debajo de los 3 miligramos por decilitro. Entonces, lo que les decía hace un momento atrás, yo no voy a pedir fósforo a todos, yo tengo que ver mis grupos de riesgo, entonces, alcohólicos, dialíticos, ¿sí? Hepatópatas, ¿sí? Y es una incidencia baja a nivel de hospitalizados, ¿sí? Entonces, la etiología, disminución de la absorción, paso del espacio extraintracelular, aumento de las pérdidas urinarias, el aumento de las pérdidas urinarias por alcoholismo, hipomagnesemia, disminución de la absorción, baja ingesta, el uso de antiácidos, el paso del fósforo del extra intracelular, glucocorticoides, la alcalosis respiratoria, trastornos genéticos, hay una infinidad de cosas que se nos puede presentar, e incluso en algunas oportunidades pacientes post-transplantados, ¿sí? O el aumento de las fosfatoninas, como en el raquitismo, como enfermedades hereditarias o el hiperparatiroidismo, ¿sí? Entonces, puedo tener una depresión de fósforo porque estoy perdiendo mala absorción. Puedo tener redistribución en el contexto de una eh, glucólisis que me puede hacer aparecer una hipofosfatemia en el contexto de tratamiento de una cetoacidosis diabética. O puedo tener acceso a aportes escasos, ¿sí? Como el síndrome de malnutrición, el déficit de vitamina D, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todo es en base a flujogramas. Si yo voy a tener una hipofosfatemia, yo tengo que ver si está por redistribución en el contexto de cetoacidosis diabética por insulina, por alcalosis metabólica, o puedo ver que hay una disminución en la absorción intestinal, uso de antiácidos que antes son un síndrome de mala absorción, pero la hipofosfatemia también puede ver por alteraciones de la función renal, del calcio, de la orina, ¿sí? Y yo tengo que ver mi paratormona. Mi paratormona está baja, ¿sí? Puede ser defecto de vitamina D. Si la hormona está alta, puede ser un hiperparatiroidismo, ¿sí? Entonces, el defecto de la vitamina D puede ser si es alta por raquitismo o si es baja por una osteomalacia congénita, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo estoy viendo que tiene antecedentes, se está redistribuyendo, está dependiendo de presiones, ¿sí? Yo tengo que ver parte de lo que es el tratamiento, ¿sí? Entonces, estas dos diapositivas habla de lo que es la redistribución y la depresión. Redistribución, ingesta de carbohidratos, alcalosis respiratoria, estimulación de la glucólisis, ¿sí? El aumento de la depresión, el alcoholismo, ¿sí? Alteración de la función renal, disminución de la absorción, pacientes con uso de antiácidos, por ejemplo, ¿sí? Eh, pacientes con déficit de vitamina D, que alteran mucho la absorción intestinal de calcio y fósforo, ¿sí? La disminución de glucosa, ¿sí? La cetoacidosis diabética, ¿sí? Síndrome de mala absorción, pacientes con glucosuria, pacientes alcohólicos, ¿sí? El uso de antiácidos, ¿sí? Y hay diferentes tipos de trastornos que se pueden presentar, síndrome de depresión aguda en el contexto de retromiólisis, hipotensión, insuficiencia pulmonar, confusión, la hipofosfatemia post-trasplante renal, ¿sí? En el contexto de un hiperparatiroidismo secundario, ¿sí? Paciente con glucosuria que va a ser eliminar el fósforo también, ¿sí? Crecimiento celular rápido con una crisis blástica o el aumento de la mineralización como un síndrome de hueso hambriento, donde hay una incorporación muy importante de fósforo al hueso,
el aumento de las pérdidas por defecto renal o defecto del eje hipotálamo hipofisiario con un hiperparatiroidismo, ¿sí? Pacientes con el déficit de transporte de fósforo, el hiperparatiroidismo que me va a aumentar la hipercalcemia y me va a producir la hipofosfatemia. Secundario puede ser en pacientes con defectos gastrointestinales con síndrome de mala absorción, donde voy a tener concentraciones bajas de calcio y de fósforo. Alteraciones en la función renal, como síndrome de Fanconi o el raquitismo hereditario, ¿sí? Factores asociados. Entonces, esos son mis criterios para pedir estos laboratorios. Diabéticos, alcohólicos, cirugía gastrointestinal, pacientes con hiperglucemias, pacientes con tratamiento de sustitución renal. Entonces, la clínica, ¿sí? Normalmente va en el contexto del ATP y del ATP, ¿sí? Entonces, sistema fosfatémico voy a tener una reducción del ATP, entonces el paciente va a estar con manifestaciones que dependen de la concentración de potasio. Entonces están adinámicos, están hipoactivos, ¿no? Entonces son pacientes también que pueden ser en el contexto de alcoholismo crónico, pacientes con síndrome de realimentación, síndromes por pérdidas urinarias o por antiácidos. Entonces, las manifestaciones son varias: delirium tremens, rigidez, hemólisis, mialgias, debilidad, arritmias, hipercalciuria, hipermagnesemia, bicarbonaturia, ¿sí? Insuficiencia cardíaca o raquitismo en los niños, por ejemplo, ¿no? Entonces, los síntomas son totalmente inespecíficos, particularmente si hablamos de hipofosfatemia leve a moderada, ¿sí? Pero en las hipofosfatemias severas, sí, está afectada el transporte de oxígeno, está afectada el tono muscular, tenemos alteraciones neurológicas, alteraciones cardíacas como de bajo gasto, ¿no? Entonces, hay un compromiso de la fosforilación oxidativa y hay una disminución del ATP y hay un aumento del daño celular. Entonces, el diagnóstico tengo que ver de descartar una pseudo hipofosfatemia, ¿sí? El uso de mannitol, bilirrubina, la leucemia, ¿sí? El alcoholismo, la anorexia, que son dentro de las causas más importantes que yo tengo que determinar, ¿no? Entonces, yo tengo que determinar si hay un síndrome de mala absorción, cómo está la función renal, si hay una respuesta normal, si hay un hiperparatiroidismo, ¿sí? Si hay alteraciones de la vitamina D. Entonces, el filtrado glomerular no es un parámetro laboratorial. Entonces, primero, en el tratamiento, prevención, evitar el uso de antiácidos o ligantes de fósforo. Los alcohólicos siempre tienen que tener aporte de este tipo de minerales, tanto de fósforo, de potasio, de magnesio. Prevención en el manejo de las cetoacidosis diabética, el síndrome hiperosmolar, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo inferir en este tipo de alteraciones de hipofosfatemia. Identificar las causas y tratarlas y aportar el suplemento de fósforo, ¿sí? El fósforo de 0,24 miliequivalentes por kilo, ¿sí? O de 7,5 a 10 miligramos kilo peso. En ampollas, ¿sí? De 10 mililitros con 13 miligramos por mililitro, ¿sí? Entonces, si yo voy a producir una hiperfosfatemia con esta mi administración, ¿sí? Yo tengo que ver que me puedo generar hipocalcemia o insuficiencia renal, una hipotensión. Entonces, todo lo que refiere a correcciones con calcio, fósforo, magnesio, normalmente es con monitoreo hemodinámico, ¿sí? La hipofosfatemia leve normalmente no requiere, podemos hacer un apoyo vía oral, ¿sí? Entonces, hipofosfatemias agudas, ¿sí? Si es leve, moderada, ¿sí? Tengo que ver si hay repercusión clínica. Si no hay repercusión clínica, medicación bioral. Pero si hay hipofosfatemia aguda o que tenga repercusión clínica, utilizamos infusión endovenosa, ¿sí? Si el fósforo está por debajo de 1, que es la manifestación más severa, utilizamos de 3 a 5 miligramos kilo peso hora en infusión continua, ¿sí? Entonces, la otra cara de la moneda es la hiperfosfatemia, concentraciones del fósforo sérico mayor a los 5 miligramos por decilitro, ¿sí? Su etiología, eh, descartar siempre una pseudo hiperfosfatemia que se puede producir en el contexto de extravasación, extracciones, hiperlipemias, ¿sí? Bilirruminemias, por ejemplo, también, donde podemos tener falsos valores elevados de este tipo de mineral.
pero también puede haber un aumento de la carga exógena, ¿sí? Como es por el uso de enemas, por ejemplo, ¿sí? Que pueden presentar una nefropatía por fosfatos, ¿sí? Tengo que ver también antecedentes, ¿no? Factores de riesgo, como es la edad, la enfermedad renal, la disminución de volumen, las úlceras, la obstrucción intestinal, el lirio, ¿sí? Cosas que me pueden empeorar esta manifestación. O puedo que yo pueda encontrar una redistribución, ¿sí? De lo que es el fósforo, ¿sí? Cuando pasa del espacio intracelular al extracelular. Normalmente puede ser por destrucción del tejido, o sea, de trauma o radiomiólisis. Entonces, es en ese contexto que también yo tengo que buscar o descartar un síndrome de lisis tumoral en un contexto de pacientes oncológicos, que va a ser hiperuricemia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia, que normalmente va a aparecer entre los 3 y los 7 días después del inicio de la quimioterapia, gran antecedente de lo que yo tengo que utilizar y tener en mi herramienta, ¿no? El aumento de la carga exógena, ¿sí? En base a lo que son grupos de riesgos y la administración de vitamina D para facilitar la hiperfosfatemia. La rhabdomiólisis es lo que estábamos comentando, muy poco frecuente, pero se puede utilizar. Se puede ver, perdón, el descenso de la eliminación del fósforo, la falla renal, la rhabdomiólisis añadida, sobrecarga de exógenos, ¿sí? Síndrome de lisis, sobrecarga endógena, perdón, hiperparatiroidismo, rhabdomiólisis o síndrome de lisis tumoral. Ahora, ¿por qué estoy eliminando menos fósforo? ¿Sí? Porque quizás mi tasa de filtrado glomerular sea menos de 20 mililitros minuto. ¿Sí? O hay defectos primarios, como un pseudohiperparatiroidismo, una calcinosis familiar, ¿sí? O hay un aumento de las fosfatoninas, ¿sí? Entonces, que pueden controlar una fosfatemia en la enfermedad renal crónica, ¿no? O está redistribuido como en la hiperuricemia, lo que hemos hablado del síndrome de lisis tumoral. Entonces, las manifestaciones clínicas, ¿sí? Más que todo van a producir precipitación del fósforo, ¿sí? Y me va a producir hipocalcemia. Me puede producir tetania, rhabdomiólisis, ¿sí? Entonces, me va a manifestar la hiperfosfatemia, manifestaciones clínicas similares a lo que es la hipocalcemia, ¿sí? Entonces, el diagnóstico laboratorial, ¿sí? Voy a tener un parámetro numérico, pero tengo que asociarlo a mis manifestaciones clínicas. Y el tratamiento, tengo que eliminar el potasio, ¿sí? Entonces, lo más de seguro que tenga que dializarlo, ¿sí? Si es que voy a tener una falla en mi terapéutica o lo voy a hidratar, ¿sí? O voy a disminuir su absorción, o sea, le empezaré a dar hidróxido de aluminio magnesio, ¿sí? Eh, Le daré carbonato de calcio, carbonato de magnesio, ¿sí? Y en el tratamiento crónico con pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, la restricción con aportes de diético de fósforo. ¿Sí? En casos graves, hidratar para mantener un estado hemodinámico y que pueda el paciente urinar, ¿sí? Solución glucosada, ¿sí? Porque hemos dicho que esta también me puede meter potasio a la célula, ¿sí? La acetazolamida, 15 miligramos cada 4 horas, ¿sí? Pero también tengo que corregir la hipocalcemia que va a estar persistente, ¿sí? Entonces, parte del tratamiento ante la falla de respuesta siempre va a ser la hemodiálisis. Y el magnesio, ¿sí? Es el segundo cation intracelular más abundante después del potasio y este está implicado, sí, en múltiples funciones, inflamatorios, inmunológicos, neuronal, vasomotora, parte del ADN, síntesis de hormonas, ¿sí? Síntesis proteica, ¿sí? Tiene un gran depósito a nivel del hueso, ¿sí? Y en bajo porcentaje están en forma libre, que es intercambiable. Y en el espacio extracelular normalmente estamos viendo que tiene un muy bajo porcentaje. Entonces, es un catalizador, ¿sí? Transcripción del ADN, antagonista del calcio, metabolismo de hidratos de carbono, reacciones que tienen ATP, bomba de sodio, potasa ATPasa, ¿sí? Procesos metidos inflamatorios, actividad neuronal, vasomotor. Entonces, el que comanda casi todo esto es el magnesio, ¿sí? Y nosotros tenemos que entenderlo, o sea, ese más del 70% casi está en el hueso, intracelular 31% y solamente 2% en el extracelular, ¿sí?
Entonces, un tercio de esto es intercambiable como iónico, un poco también está unido a algunos aniones y el resto está conjugado con proteínas, ¿sí? Entonces, es esto lo que nosotros vemos, ¿sí? Sus concentraciones va de 1.8, 1.2 hasta 2.4 miligramos por decilitro. Entonces, esto de su homeostasis está ligado entre lo que es la absorción, eliminación, ¿sí? Entonces, mucho de esto, el 40% del magnesio, se absorbe a nivel del intestino delgado, ¿sí? A través de transporte activo, ¿sí? Y un porcentaje a través de la difusión pasiva, ¿sí? Por receptores de magnesio. ¿Qué me va a influir? El fósforo, la vitamina D, la vitamina B6. ¿Qué me va a inhibir la absorción? Oxalatos, fosfatos, fibras y ácidos grasos, ¿sí? Entonces, es ahí donde vemos a nivel del espacio la redistribución del fósforo, ¿sí? Que mucho está como reservorio, ¿sí? Y el ionizado que puede ser filtrable incluso, ¿no? Entonces se elimina por vía renal, ¿sí? Mucho se filtra por el glomérulo, pero termina absorbiéndose, perdón, a través del túbulo proximal, el asa de Henle y el tubo distal. Literalmente solo se excreta casi el 5% del magnesio filtrado. ¿Sí? Entonces las mutaciones de estos transportadores me van a aumentar las pérdidas urinarias que voy a tener de este mineral, ¿sí? Entonces, si aumenta la concentración, si la concentración va a disminuir, aumenta la reabsorción. Entonces, esto me habla de un mecanismo de autorregulación de este electrolito, de este mineral, ¿no? Entonces, si hablamos de hipomagnesemia, ¿sí? Veremos de menos de 1.7 miligramos por decilitro, pérdidas renales, pérdidas intestinales, ¿sí? Y redistribución. Ahora, si hablamos de hiper, por más de 2.5, alteraciones en el aporte, ejemplo, tratamiento de la eclampsia o en más, o en síndrome de lisis turomagar. Entonces, la hipomagnesemia va a ser el déficit del magnesio corporal total, ¿sí? Entonces, las causas pueden ser el falta de aporte, el aumento de las pérdidas, ¿sí? O el secuestro del hueso, ¿sí? Entonces, el recuerdo del hueso, más particularmente en esto del síndrome del hueso hambriento, ¿sí? Movimiento del magnesio al interior de la célula posterior a una cirugía de la paratiroidectomía, disminución del aporte, malnutrición, ingestas bajas, ¿sí? ¿Y en quiénes particularmente? En los pacientes que pueden recibir alimentación parenteral o en los pacientes alcohólicos. Por eso les decía, no a todos vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, podemos tener pérdidas del tracto intestinal, fístulas pancreáticas, fístulas biliares, ¿sí? Pérdidas por volumen de magnesio por diarrea que por vómitos. El tracto superior tiene 1 milicaliente de magnesio y el tracto inferior tiene 15 milicalientes, o sea que la diarrea tiende a presionar mucho más el magnesio, ¿sí? O las fístulas a nivel de intestino que los vómitos, ¿no? Entonces una causa es eso. Pacientes que tengan recesión intestinal, pacientes que tengan estatorrea, que tengan diarrea aguda o crónica con síndrome de mala absorción. Ahora, pérdidas cutáneas, ¿sí? Puede ser tras ejercicio, pacientes con quemadura, ¿sí? Incluso se puede perder más de 1 gramo por día. Entonces, son varias cosas que tenemos que estar teniendo. Las pérdidas renales por una hipercalcemia o medicamentos nefrotóxicos, ¿sí? Entonces, las causas principales de déficit de magnesio, el uso de diuréticos, el alcoholismo, la presencia de fístulas, disfunción renal, ¿sí? La radiomiólisis. Entonces nos damos cuenta que no a todos les vamos a pedir estos electrolitos, pero sí tengo idea a quiénes puedo solicitarlos y qué espero tratar de encontrar. Entonces, pacientes con hiperaldosteronismo, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, pacientes diabéticos, sí van a estar asociados con este tipo de entidades. Lo mismo que algunos medicamentos o pacientes oncológicos que estén
con medicación como son los anticuerpos monoclonales bloqueantes de receptores de crecimiento, que son totalmente nefrotóxicos como es el cisplatina, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Flujogramas, magnesio sérico. Yo tengo que ver si el calcio, ¿sí? ¿Cómo está mi calcio? Si el calcio está aumentado, tengo que ver la paratormona. Si la paratormona está aumentada, estamos hablando de un hiperparatiroidismo. Ahora, si mi magnesio está bajo, el calcio sérico está aumentado y la paratormona está normal, podemos estar hablando con alteraciones de la paratormona, de los receptores de paratormona o de alteraciones de la vitamina D. Ahora, si el calcio sérico está normal, puede ser una excreción de magnesio anormal mayor, ¿sí? Y esto puede ser, si es menor a 3 puede ser por pérdidas intestinales. Si es menor a 3 pérdidas intestinales. Si es mayor a 3 es porque está perdiendo a nivel del riñón. Sí, será por enfermedades de nefropatías, por uso de diuréticos, por uso de drogas o tubulopatías genéticas como el síndrome de Bardet, el síndrome de Genderman. ¿Sí? Entonces también está establecido que para esto hay que sacar la tasa de fracción de excreción de magnesio. ¿Sí? Entonces las manifestaciones clínicas se acompañan de hipocalcemia e hipocalemia. ¿Sí? Entonces la mayor parte de los signos van a ser neuromusculares, cardíacas, del sistema nervioso central. ¿Sí? El nistagmus vertical particularmente, ¿sí? Que nos hace entablar que incluso puede ser de origen central. La presencia de extrasístoles a nivel de la conducción auriculoventricular, ¿sí? La fibrilación auricular, la probabilidad de toxicidad al digitálico. Voy a tener también signos de Chebyshev, signos de Trousseau, espasmo, debilidad, ¿sí? Homeostasis del potasio va a estar alterado, hipocalcemia, pérdida de potasio, disminución del potasio intracelular, hipocalcemia, ¿sí? La probabilidad de arritmias cardíacas, cardiotoxicidad, arritmias rebeldes, primero tengo que reponer magnesio antes de poder otra cosa, pérdida de la fuerza muscular, ¿sí? Entonces, esta alteración de la depresión de magnesio se asocia con las hipocalemias, con la hipomagnesemia, con la hiponatremia, con la hipocalcemia, ¿sí? Y en relación a la hipocalemia hemos hablado, ¿no? Primero se corrige la magnesemia antes de hacerlo la calemia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están totalmente vinculados. Entonces, por eso es que he optado por estos electrolitos, ¿sí? Porque están totalmente relacionados entre sí, tanto en lo que son sus actividades como es en su metabolismo y su homeostasis con la secreción de estas tres hormonas paratormonas, ¿sí? Entonces, el diagnóstico no es una determinación de rutina. Y ahí está la fórmula de la tasa de fracción de excreción de magnesio. Magnesio urinario por la creatinina plasmática, por la creatinina urinaria, por magnesio plasmático por 0,7, que es una constante, y esto por 100. ¿Sí? Entonces, ¿a quiénes voy a pedir magnesio? A los alcohólicos, a los pacientes que tengan falla renal, a los que tengan diuréticos, a los pacientes que tengan inhibidor de la bomba de protones en forma crónica, ¿sí? A los pacientes que tengan pérdida de volumen a nivel del tracto gastrointestinal. ¿Sí? Entonces, si el magnesio urinario está elevado, no pérdidas renales, como dijimos en la anterior diapositiva, y si el magnesio, la tasa de magnesio es menor a 2, son pérdidas extrarrenales, ¿sí? Entonces, yo tengo que ver cuál es la respuesta renal correcta y si esta hipomagnesemia se puede deber a redistribución, disminución de la ingesta o pérdidas intestinales, ¿sí? Pero si es mayor, es totalmente son pérdidas extrarrenales, ¿sí? Entonces, tengo que estudiar la eliminación también de calcio frente a este tipo de entidades. ¿Por qué? Porque puede haber una hipercalciuria, ¿sí? Y si hay una hipercalciuria, voy a tener también defecto en el asa de Henle por medicamentos nefrotóxicos. Y este defecto en la tubuladura, ¿sí? Me puede presentar en el contexto de diacidas, el síndrome de Gelderman o alteración estructural de la bomba de potasio TPase. Entonces, la sospecha clínica de hipomagnesemia tengo que hacerla también con el magnesio normal en pacientes con hipopotasemia refractaria o hipocalcemia refractaria que no se atribuye a un tratamiento. ¿Sí? Entonces, el tratamiento va a ser dependiendo de la gravedad. ¿Sí? Entonces, se puede dar oral, 300 miligramos al día, o se puede dar eh, en forma endovenosa. ¿Sí? En forma endovenosa, uno de los cuales que hemos tenido con más frecuencia es el tratamiento de
sulfato de magnesio en estas mujeres que tengan embarazadas con hipertensión asociada al embarazo, con preeclampsia, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que infundir sulfato de magnesio, ¿sí? Que puede ser 60 miligramos milicalientes en las primeras 24 horas, o sea, 5 ampollas de sulfato de magnesio, y luego hacer una infusión que me dure por los días siguientes, entre unos 3 hasta 7 días incluso, ¿sí? Entonces, déficit graves, de 5 a 6 ampollas de sulfato de magnesio en 500 mililitros de solución glucosada y pasaré 6 horas, ¿sí? Y luego hacer una infusión similar para que pasen 24 a 48 horas, ¿sí? Durante el aporte de magnesio podemos controlar frecuencia respiratoria, reflejos osteotendinosos, diuresis, el electrocardiograma y los niveles de magnesio, ¿sí? Entonces, lo habitual es siempre administrar una ampolla de sulfato de magnesio, ¿sí? En una perfusión de por lo menos 20 minutos, ¿sí? Esto en pacientes que tengan este tipo de alteración de las funciones, de las formas de manifestación grave que van a tener, ¿sí? Y este es el tratamiento particular de lo que es la preeclampsia, ¿no? De 8 a 12 gramos de sulfato de magnesio intravenoso en las primeras 24 horas y después infusión continua durante 3 a 4 días con 4 a 6 gramos al día. Pero siempre monitorizando los reflejos para ver una intoxicación, el calcio iónico e inducir una eliminación de fósforo. Y la hipermagnesemia, que es muy, muy poco frecuente, y eso se ve por qué, porque tiene un amplio rango terapéutico, el magnesio normal de 1,7 a 2,4, ¿sí? Puede haber agotamiento muscular con más de 12, puede haber alteraciones de los reflejos con más de 9, puede haber asistolia con más de 30 miligramos por decilitro, ¿sí? Entonces, todo depende de qué, de la tasa de filtrado glomerular. ¿Sí? Entonces, tiene que ser ¿por qué? Porque está alterada la tasa de filtrado glomerular, porque tiene exceso de aporte, que es lo que acabamos de ver, o hay alteraciones en lo que puede ser su absorción, ¿sí? Entonces, cuando es de instalación lenta, pasa desapercibida, pero si es de instalación brusca, particularmente vamos a tener náuseas, enrojecimiento, mareos, disminución de los reflejos osteotendinosos, que es parte de lo que estamos hablando, por ejemplo, en una mujer preclántica que estamos administrando sulfato de magnesio, ¿sí? Entonces yo tengo que ver y analizar la enfermedad renal, sí, cómo está la tasa de filtrado glomerular para ver de qué, por qué no se está eliminando. Si hay un aumento de la tasa de filtrado glomerular, el tratamiento siempre va a ser la diálisis, ¿sí? Ahora, dentro de las causas, los antiácidos, los catárticos, el tratamiento con magnesio, la hipercalcemia familiar, la ingesta de líquido, ¿sí? O la falla renal en secundario a lo que es la rhabdomiólisis, ¿sí? Entonces, las manifestaciones clínicas van desde náuseas, enrojecimiento, cefalea, alteración de reflejos, somnolencia, ausencia de reflejos, hipotensión, cambios en el electrocardiograma. Entonces, frente a este tipo de situaciones, yo tengo que ver mi terapeuta. Entonces, estaré atento si el paciente, cuando tenga este tipo de características, este hipotenso, este hiporrefléctico, con alteración del estado de conciencia, para tomar mis medidas terapéuticas. ¿Sí? Si es moderada y con una función buena, suspender el aporte. Y si está sintomatológico, ¿sí? Voy a hacer administración, que es el antagonista del magnesio, el calcio endovenoso, ¿sí? O tratar de aumentar la eliminación con aporte de volumen, apoyo de diuréticos o la diálisis en caso de que sea un paciente críticamente enfermo, ¿sí? Con riesgo de parada cardíaca, ¿sí? Entonces, esos son los electrolitos que hemos visto. Como se dan cuenta, calcio es mucho más eh, frecuente, pero las alteraciones del fósforo y del magnesio están yendo de la mano con todo esto, ¿no? Entonces es por esa razón que parte del eje hipotálamo hipofisario es bastante complicado entenderlo, ¿sí? Como hemos visto, tiene mucha relación, ¿sí? Las tres hormonas reguladoras de estos tres minerales. La sintomatología que tiene cada una es similar entre las diferentes manifestaciones. Entonces, el entender a quién les pido un electrolito o un mineral
es lo más importante que tenemos que ver. Parte de los trastornos de hiperfosfato y magnesio, por ejemplo, y calcio, es la hidratación, que es algo que se puede hacer en emergencias. Quizás con el calcio no tenga soldemronato, ¿sí? Tengo calcio que me va a antagonizar al magnesio, ¿sí? Quizás no tengo una diálisis a mano, pero tengo que ver cómo puedo trabajar, cómo puedo expandir sin complicar la evolución del paciente en un paciente que esté formándose anuria, por ejemplo, ¿no? Los trastornos del potasio son mucho más frecuentes, ¿sí? Y el principal obstáculo que tenemos en nuestros servicios es que no podemos filiarlos a este tipo de trastornos, salvo que ya tengamos algo bien establecido. ¿Por qué? Porque no tenemos nuestros electrolitos urinarios, ¿sí? Que me puedan ayudar a mis flujogramas para entender este tipo de situación y que podamos ofrecer una mejor respuesta a nuestro paciente, ¿sí? Entonces, se los voy a cambiar las fechas de entrega. La fecha de entrega se las voy a reprogramar hasta el día sábado. Así, sábado empiezo a calificarles y se los voy a listar su examen para el día viernes. Y denme hasta las 2 de la tarde y se los paso las diapositivas. ¿Listo? Está bien, gracias, doctor. Gracias, Doc. Doc, disculpe, el viernes entonces sería el examen. ¿En qué horario, por favor? En el horario programado, así como ustedes ya están programados, en ese horario lo vamos a mantener. ¿Sí? La duración del examen. El teórico yo creo que va a ser 1 hora 15 minutos, y el práctico, que son los casos clínicos, las interpretaciones, va a ser hasta las 12. Llamémosle de 9 a 9 y media el examen, y de 9 y media, de 9 a 10 y media el examen, y de 10 y media el de los casos clínicos. ¿Listo?